Bienvenidos. El tema que abordaremos el día de hoy, referente a la materia de Química 2, es el de alcanos. Dentro de los hidrocarburos están clasificados los alcanos. En la imagen que vemos hace referencia a que pueden ser alifáticos o aromáticos. De los alifáticos son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos tienen unión carbono-carbono sencilla, los alquenos tienen doble y los alquinos tienen triple. Así, de igual manera, dentro de los hidrocarburos alifáticos se consideran a los cicloalcanos y en la imagen vemos al ciclohexano y al ciclopentano. Por otro lado, los hidrocarburos aromáticos, como su nombre lo dice, tienen aroma, son sustancias aromáticas y pues en ellos están clasificados el benceno y sus derivados. En la sesión anterior abordamos el tema de los hidrocarburos. Como ya sabemos, los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Pueden estar en estado líquido, gas y sólido, y como ejemplo de estos está el petróleo crudo y el gas natural. Ya sabemos que se forman por la descomposición de restos de animales y plantas que han estado en el subsuelo durante muchos millones de años. Como dijimos anteriormente, los hidrocarburos alifáticos son aquellos que presentan cadena carbonada abierta, es decir, unión carbono-carbono continua. Estos pueden ser saturados si entre carbono y carbono existe solo enlaces simples. Son también insaturados si entre los carbonos o algunos de ellos van enlaces dobles o triples, como vemos en la imagen. Los alcanos son hidrocarburos saturados. Tienen su tipo de enlace simple y su fórmula general es NH2N más 2, en donde N puede ser de 1 hasta más de 1000. Se rigen o los podemos nombrar de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, en donde se va a escribir el prefijo al cual depende el número de átomos de carbono y luego se agregará el sufijo ano. Como ya sabemos, los alcanos pueden ser lineales o ramificados, como lo vemos en la imagen. Siguiendo con la nomenclatura de alcanos, sabemos que los alcanos se nombran con la terminación ano y los 4 primeros compuestos de la serie reciben los nombres de metano, etano, propano y butano. A partir de 5 átomos de carbono, los nombres se derivan del prefijo griego o latín penta, hexa, hepta, octa, etc. para el número particular de carbonos en el compuesto, resultando así pentano, hexano, heptano, etc. En esta imagen vemos el nombre de algunos alcanos que van desde 1 hasta 30 monómeros, o sea, uniones carbono-carbono, de acuerdo a la nomenclatura IUPAC. La fórmula general para denotar a los alcanos es CnH2n más 2, con la cual podemos formar uniones carbono-carbono de hasta más de 1000 monómeros y así poder tener una inmensidad extensa de alcanos. Con la fórmula general de los alcanos podemos descifrar la fórmula química o molecular de los mismos, así como también la fórmula semidesarrollada. En la imagen vemos que, por ejemplo, un alcano con un carbono, aplicando la fórmula general, vamos a poder tener la fórmula química o molecular donde vamos a tener un carbono y 4 hidrógenos, que es muy similar a la fórmula extendida o semidesarrollada. Cuando tenemos un alcano con dos carbonos, vemos que aplicando la fórmula general tendremos una fórmula química o molecular de 2 carbonos más con 6 hidrógenos, y así la fórmula extendida o semidesarrollada sería CH3, CH3, y así sucesivamente con los números de carbono que nosotros queramos. En esta imagen presentamos alcanos lineales que van desde 1 hasta más de 100 uniones carbono-carbono. Los alcanos los podemos representar de varias formas. La primera es por su nombre. Ya sabemos que existen reglas para saber cómo nombrarlos. De igual forma podemos ocupar la fórmula condensada o molecular, en donde nos va a señalar el número de átomos que contiene esa molécula, como por ejemplo para el caso del etano sabemos que es C2H6,
por lo que va a tener 2 carbonos y 6 hidrógenos. También así podemos representarlos con su fórmula desarrollada, en donde ya vamos a señalar cuántos hidrógenos están unidos a la unión carbono-carbono. Otra forma sería la fórmula semidesarrollada, en donde solo vamos a ver los monómeros que conforman ese alcano. Y también se puede hacer tridimensionalmente. En esta imagen presentamos al metano, que como ya sabemos está constituido por un carbono y 4 hidrógenos. El metano es un gas de efecto invernadero que se libera al ambiente debido principalmente a las actividades humanas, tales como la extracción de petróleo, los gases que desprenden los animales en el sector agropecuario, la descomposición de basura, o sea, residuos orgánicos, así como también gases que despiden los humanos. El etano sabemos que está conformado por 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. La utilidad que tiene es que se mezcla con la gasolina para poder aumentar el octanaje de la misma. En la imagen tenemos al propano. Como sabemos, pues tiene propiedades físicas y químicas. Su fórmula es C3H8 y pues su principal aplicación es que sirve como combustible en hogares, comercios e industrias. El butano es de los más comerciales y que se ocupan como combustible en los hogares y en muchas industrias. Como sabemos, su fórmula general o su fórmula química es C4H10. En la imagen tenemos al pentano. A diferencia de los 4 primeros alcanos que son gaseosos, está en forma líquida. Su fórmula química es C5H12. Como vemos en la imagen, podemos formar una gran cantidad de alcanos, que pueden ir desde 1 hasta 1000 o más de 1000 uniones carbono-carbono denominados monómeros. Como vimos ya anteriormente, para poder nombrar a los alcanos lineales, tenemos que poner la raíz dependiendo del número de átomos de carbono que tengan y la terminación ano, aunque también pueden existir carbonos que quedan fuera de esa secuencia lineal y a las cuales se les van a denominar ramificaciones. Ahora en esta imagen presentamos las ramificaciones o radicales sencillas. Estas radicales se forman cuando algunos de los alcanos de los primeros, como es el metano, el etano, el propano, el butano, pierden un hidrógeno. Así pues, cuando el metano pierde un hidrógeno y queda CH3, se va a llamar metil. Cuando el etano pierde un hidrógeno, se va a llamar etil. Cuando el propano pierde ya sea un hidrógeno primario o un hidrógeno secundario, va a ser propil o isopropil. Así pues, el butano, dependiendo de dónde pierda ese hidrógeno, va a ser butil o secbutil. Para poder nombrar a los alcanos nos vamos a regir por las reglas que establece la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la cual nos dice que primero se seleccione la cadena más larga de carbono continuo. Después se nombre la cadena basándose en el número de carbonos. Enseguida se identifique el nombre de los grupos enlazados, o sea, las ramificaciones a la cadena más larga. Posteriormente, enumerar la cadena comenzando por el extremo más cercano a un grupo sustituyente o ramificación. Enseguida, designar la localización de cada sustituyente o ramificación con un número y finalmente nombrar cada grupo o ramificación antecedida por el número de su ubicación. En esta imagen tenemos al alcano que habíamos presentado en una imagen anterior. Así pues, aplicando las reglas que establece la IUPAC, vemos que primero vamos a identificar la cadena más larga de uniones carbono-carbono. Esta debe de ser continua y ya que tengamos identificada esa cadena más larga, lo que quede fuera de ella van a ser los radicales, a los cuales los vamos a nombrar de acuerdo a lo que ya vimos también anteriormente. Así pues, en este ejemplo, como nos dicen las reglas, primero identificamos esa cadena carbono-carbono más larga. Posteriormente vamos a empezarla a numerar por donde esté la ramificación más cercana. Así pues, en este ejemplo tenemos que la ramificación
más cercana está en el extremo inferior, en el carbono 3. Y de esa forma empezamos a nombrar esas ramificaciones en la cual vemos que tenemos 3 metilos y un isobutil. Y así pues vamos a nombrar la posición en que se encuentran esas ramificaciones, de tal forma que quedaría su nombre 5 isobutil, 3,4 trimetil decano. ¿Por qué ponemos primero el isobutil? Porque vamos a considerar el orden alfabético y vamos a dejar de lado el prefijo y nos vamos a ir a la B, que es butil. Después sería el metil y tenemos que señalar que tenemos en qué posición y cuántos metiles tenemos. Por eso ponemos trimetil, 3, 4, 4. Y finalmente el nombre del alcano o de la cadena carbono-carbono más largo, que en este caso pues es un decano. Finalmente tenemos otros ejemplos de cómo nombrar a los alcanos ramificados. En el ejemplo de la parte superior vemos que primero señalamos la cadena más larga continua carbono-carbono y nos damos cuenta que está conformado por 9 monómeros, o sea, 9 uniones carbono-carbono. Entonces, lo que queda fuera de esa cadena, pues van a ser las ramificaciones, que en este caso tenemos que son un metil, un etil y un propil. Así pues, para poderlo nombrar, vamos a hacerlo en orden alfabético, señalando en qué carbono se encuentra. Y por eso es que su nombre va a quedar de la siguiente manera. 6-etil, porque tenemos que denotar que está en el carbono 6, S-etil, y por orden alfabético, pues primero va él. 3-metil, ¿sí? Quiere decir que está en el carbono 3. 5-propil, está ahí esa ramificación. Nonano, quiere decir que tiene 9 carbonos la cadena principal. En la parte inferior tenemos otros dos ejemplos en donde denotamos con rojo la cadena principal, que en el del lado izquierdo tenemos que está conformado por 7 uniones carbono-carbono, o sea, su cadena más larga es de 7 monómeros, y en el carbono 3 tiene un metil. ¿Por qué empezamos a nombrar por ese extremo? Porque es donde se encuentre más cercana esa ramificación, de tal forma que su nombre sería 3-metileptano. El otro ejemplo del lado derecho, tenemos que la cadena más larga va a ser de 6 monómeros, o sea, 6 uniones carbono-carbono. Y en el carbono 3, si vemos en los dos extremos tenemos metil. Entonces ahí tenemos que discernir por cuál lado comenzamos. De acuerdo a lo que dice la UPAC, es que tenemos que usar los números más pequeños para la ramificación. Es por eso que vamos a empezar por la parte superior. O sea, vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de tal forma que el primer metil va a quedar en el carbono 2. Entonces, es así que vamos a tener primero que nombrar al etil por orden alfabético, entonces sería 3-etil, 2,5 dimetil hexano. Finalmente, y para reafirmar el tema expuesto, vamos a asignar como actividad 1 escribir el nombre de los siguientes alcanos según las reglas de la UPAC, y esta actividad la tendrán que hacer en su cuaderno propio de la materia y se va a entregar como evidencia. Con esto finalizamos esta presentación del tema alcanos. Gracias.